Antes de iniciar con el relato de hoy, quiero dar las gracias a todas esas personas que se toman su tiempo, nos escuchan, le dan like y se suscriben. Si tú no lo has hecho y te gusta el contenido, es el momento de que lo hagas. También me gustaría realizarte 2 preguntas. ¿Crees en el amor a primera vista y crees en los fantasmas? Ahora sí, bienvenidos a más relatos, el lado oscuro de la realidad. Esto que quiero contarles me sucedió hace unos años y a pesar del tiempo, aún sigo confundido, no sé realmente qué pasó. Me llamo Rogelio, tengo 28 años, aunque no lo parezca por mi tamaño o por mi cara de pocos amigos, soy alguien tranquilo, no soy de fiestas, no soy de tomar y después de lo que viví, menos. Cuando tenía 21 años, trabajaba como un cadenero en un bar del centro, de esos que abren hasta que amanece y donde pasa de todo. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana. Me pasaba horas en la entrada revisando identificaciones, calmando borrachos y a veces echando algunos que se ponían pesados. Pero ese sábado lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba trabajando como cualquier otro día, cuando de pronto la vi. Era una joven que captó mi atención de inmediato. Realmente era hermosa. En los 8 meses que llevaba trabajando ahí, había visto mujeres muy guapas, pero ella era diferente. Tenía algo especial. Era simplemente divina. Además de su belleza, hubo algo más que llamó mi atención. Estaba sola. No llegó como la mayoría de mujeres, que suele venir acompañadas de amigos o incluso de parejas. No, ella estaba ahí sola. Parecía estar esperando a alguien, porque miraba constantemente hacia distintos lados, como buscando a alguien entre la multitud. Me hubiera encantado acercarme, decirle algo, pero el lugar estaba lleno de gente y no podía dejar la entrada sola. Pasaron unos minutos y me distraje atendiendo a unas personas. Cuando por fin me desocupé, volví a mirar hacia donde estaba aquella mujer, pero ya no la vi. Se había ido, así de repente, como si solo hubiera estado ahí por un instante, como una aparición fugaz que el destino puso frente a mí y luego se llevó sin darme oportunidad de hacer nada. Pasó una semana y yo no podía dejar de pensar en aquella mujer. La tenía en la cabeza todo el tiempo, también en los sueños. La soñaba cada noche, como si su imagen se hubiera quedado grabada en mi mente. Era una sensación muy extraña, no la conocía, no sabía su nombre, ni siquiera había cruzado una palabra con ella. Pero algo en mí no podía soltarla. Era tanta mi obsesión que terminé pidiéndole a un compañero, el que se encargaba de las cámaras de seguridad, que me dejara ver las grabaciones de ese día. Solo quería volver a verla, aunque fuera en un video, saber hacia dónde fue o si alguien la acompañó. Pero lo extraño fue que al revisar las cámaras no apareció. La busqué una y otra vez en los minutos que recordaba haberla visto. Adelantaba, retrocedía, pausé varias veces el video, cambié de ángulo, revisé una cámara más y luego otra, pero no. Las cámaras no habían logrado captarla. Era como si nunca hubiera estado ahí. Fueron pasando los días, se volvieron semanas y luego meses. Yo cada fin de semana me encontraba esperando, por si acaso el destino decidía hacerme el favor de devolverme esa casualidad que tanto me había marcado. Imaginaba el momento una y otra vez, verla entrar, sonreírle, acercarme y preguntarle su nombre, conocerla aunque fuera un poco. Pero ella no volvió. Y así con el paso del tiempo, fui perdiendo la esperanza de verla de nuevo. Pasó un año justamente, lo recuerdo bien, porque fue en septiembre. Estaba trabajando como de costumbre cuando la vi. Era ella. No podía confundirme. Tan perfecta, tan divina. Se encontraba justo en el mismo lugar donde la había visto aquella noche un año atrás. Todo parecía igual, su mirada inquieta, ese gesto de quien busca a alguien entre la multitud. Incluso podría jurar que llevaba la misma ropa, aunque de eso no estoy del todo seguro. Esta vez no iba a dejar que se fuera sin al menos saber su nombre, así que le pedí a mi compañero que se quedara en la entrada, pues no perdería la oportunidad esta vez de acercarme a ella, así que lo hice.
Cuando por fin estuve frente a ella, le pregunté su nombre. Ella se sobresaltó un poco, me miró con cierta desconfianza y me dijo: ¿para qué quieres saberlo? Yo no sabía qué responder, solo reí, una risa nerviosa, y le dije simplemente que me había llamado mucho la atención. Ella me observó por un instante, como si dudara si podía confiar en mí, y finalmente me dijo: me llamo Rosaura. Luego con una voz temblorosa me dijo: por favor ayúdame, me vienen siguiendo. En ese momento todo cambió. La emoción que sentía por verla se mezcló con una sensación de miedo y curiosidad, y aunque no entendía qué estaba pasando, sabía que no podía dejarla sola. Le dije que se pasara al bar, que me esperara ahí adentro para que estuviera más segura. Le tomé la mano y podría jurar que acababa de tomar un hielo. Estaba completamente helada. Nunca había sentido una mano así de fría. No le di mucha importancia, así que la llevé al interior del bar para protegerla, aunque en realidad no sabía de quién o de qué. Volví a mi rutina como si nada, o al menos eso intenté, pero mi mente estaba con ella. Algo en su mirada me había dejado intranquilo. Su manera de verme me había contagiado ese miedo. Minutos después, decidí llevarle una botella de agua. Pensé que podría calmarse un poco, y quizás así me contaría más de lo que le estaba pasando. Pero cuando llegué al lugar donde la había dejado, ya no estaba. Rosaura había desaparecido. La busqué por cada rincón del bar, revisé el baño, el pasillo, la salida trasera. Incluso le pregunté a mi compañero que si la había visto salir, pero nada, nadie la había visto irse, no cruzó la puerta. Rápidamente fui con mi compañero, el de las cámaras, pero otra vez no la detectaron. Era como si se la hubiera tragado la tierra, o como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, al salir del trabajo, lo primero que hice al llegar a casa fue buscarla en redes sociales. Sabía que no sería fácil, pero ahora mínimo tenía su nombre. También tenía una pequeña esperanza. Quizá con algo de suerte podría encontrarla. Estuve más de una hora revisando perfiles. Entraba a cada Rosaura que me aparecía, miraba fotos, ubicaciones, cualquier detalle que pudiera decirme que era ella. Pero nada, ninguna coincidía, ninguna tenía su rostro. Ya estaba a punto de rendirme cuando vi un perfil que me llamó la atención. No era como los otros, no tenía fotos de mujeres. Este tenía un moño negro y tenía una frase que decía: en memoria de Rosaura Lozano. Entré a revisar el perfil. Algo en mí me decía que tenía que hacerlo, así que entré a revisar cada foto, y ahí estaba, la mirada que me había perseguido durante tanto tiempo. Pero había algo muy extraño. Había publicaciones con mensajes: te amo, hija, te extraño cada día, no hay un solo día que no piense en ti, 1 año desde tu partida. Al ver eso, sentí que el corazón se me detuvo. No entendía nada. ¿Cómo podía ser eso posible? Si Rosaura había muerto, entonces ¿quién era la mujer que vi esa noche? La que tomé de la mano, la que me pidió ayuda, a quien estuve esperando durante tanto tiempo. Con un poco de miedo y muchas dudas en la cabeza, tomé el contacto de quien parecía ser su madre. No sabía bien qué iba a decirle, ni cómo explicarlo sin sonar loco, pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. Así que después de pensarlo mucho, por fin le escribí: hola señora, disculpe que la moleste, mi nombre es Rogelio, y me gustaría platicar con usted. Es sobre su hija Rosaura. Le mandé el mensaje con el corazón acelerado, y me quedé esperando su respuesta, como si fuera a responder de inmediato. Pasó un día y nada, luego otro, hasta que finalmente el segundo día recibí su respuesta. Hola, joven Rogelio, ¿cómo puedo ayudarle? Ese fue el mensaje que recibí 2 días después. Al leerlo, sentí un nudo en el estómago. Era ahora o nunca. Le respondí con toda la cautela posible. Le dije que me gustaría verla en persona, que necesitaba contarle algo relacionado con su hija. No entré en detalles. Sentí que ese tipo de cosas no se podían explicar por mensaje. Pensé que haría muchas preguntas, pero para mi sorpresa aceptó. Está bien, si quiere puede venir hoy mismo, lo espero en mi casa. Me dio la dirección, y mientras veía ese mensaje,
En la pantalla sentí como todo se volvía más real, más pesado. Llegué por la tarde a su casa. Era una casa hermosa, de esas que tienen algo acogedor apenas las ves, como si te hablaran desde la entrada. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Pocos segundos después, la puerta se abrió y ahí estaba ella, una mujer de rostro sereno, pero con la mirada marcada por el tiempo y por el dolor. Me presenté con respeto y ella hizo lo mismo. No pasaron muchos segundos antes de que fuera directo al punto. ¿Qué era eso tan importante que quería contarme sobre Rosaura? Tragué saliva y con la voz temblorosa le dije: la vi el fin de semana pasado. Por un instante, el silencio se hizo espeso. Sus ojos se endurecieron, frunció el ceño y su tono cambió. No diga eso, no tiene sentido. Dio un paso hacia atrás y agregó casi con enojo: Rosaura falleció el 23 de septiembre del 2018. Al escuchar eso, sentí como si el piso se me hubiera ido debajo de los pies. Justo el año en que la conocí, justo el mes en que apareció y desapareció por primera vez. Le pedí que no se enojara, quise explicarle. Le dije que no quería faltarle el respeto, ni mucho menos causarle dolor. Solo que estaba muy confundido. No entiendo lo que pasó, le dije. Por eso vine, por eso necesitaba hablar con usted. La señora me miró en silencio. Ya no parecía molesta, solo algo dolida. Así que le conté todo. Le dije que justo ese año, en el 2018, la vi por primera vez, que parecía estar esperando a alguien, que me llamó profundamente la atención, que quise acercarme, pero me distraje por unos minutos, y cuando volví a mirar, ella ya no estaba, había desaparecido. La señora me miraba sin decir nada, solo me escuchaba, y yo sentía que revivía algo que para ella también seguía sin cerrarse del todo. Después le conté lo que había pasado el sábado pasado. Le dije que la vi de nuevo. Estaba seguro de que era ella. Le describí todo. Estaba parada justamente en el mismo lugar donde la vi por primera vez, que parecía asustada, como aquel entonces, y que incluso, aunque suene imposible, le dije que llevaba la misma ropa, que esta vez sí me acerqué a ella, que hablé con ella, que me pidió ayuda, pero una vez más desapareció, sin dejar rastro. Cuando terminé de contarle todo, la señora se quedó en silencio por un momento. Luego respiró hondo, bajó la mirada y me dijo algo que me dejó sin palabras. Mi hija falleció en el 2018, ese día, precisamente ese día que usted dice haberla visto. Ella salió de antro con un amigo, pero nunca volvió. Estuvo desaparecida varios días, hasta que la encontraron sin vida. Después, con su voz quebrada me dijo: lo más extraño de todo es que lo que vivió usted el día sábado es justo un año después de la tragedia, justo la misma fecha y el mismo lugar al que me dijo que iría. Yo me quedé sin palabras, no supe qué decirle, solo le pedí disculpas y me fui de aquel lugar, con una sensación que no he podido sacudirme desde entonces. Desde ese día, algo dentro de mí cambió. Empecé a sentir una tristeza constante y una culpa silenciosa que no me deja en paz, porque a veces me pregunto, ¿y si aquel día me hubiera acercado a ella? Si no me hubiera distraído, tal vez pude haber hecho algo más. Tal vez yo pude haber evitado esa tragedia. Tal vez pude haberla cuidado. Pero por el maldito trabajo, no pude hacer nada. Poco tiempo después, decidí renunciar al bar. No solo porque la recordaba, sino porque, siendo honesto, tenía un poco de miedo volver a verla. Miedo de que su presencia regresara una vez más buscando algo que yo no supe darle a tiempo. Han pasado varios años desde entonces. Aún la recuerdo como si fuera ayer. Cada 23 de septiembre, siempre le rezo con el corazón, deseando que por fin encuentre esa paz que no había podido encontrar, porque se fue sin despedirse. También le pido que me disculpe por no haberla ayudado, que donde quiera que esté, sepa que nunca la olvidé y que aunque todo fue breve, dejó una marca que en mí durará toda la vida.
Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal, compártelo con tus amigos y dale like para seguir con más relatos.